Buen día, profesora. El día de hoy vamos a presentar el sustento de nuestro ensayo titulado Mafias del sexo extranjeras por el control de las calles y la prostitución en Lima. Este trabajo tiene como integrantes a Abarca Portillo, Sebastián Alonso, Mayuri Pérez, Renato Jesús, Paco Quispe Marimar, Pinto Aguilar, Sebastián Gabriel y la que les habla Quinto Capira, Stephanie Milagro. Iniciaremos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la prostitución? La prostitución es la práctica de mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero u otros beneficios económicos. Este trabajo genera un gran impacto en la sociedad, formando organizaciones llamadas mafias del sexo, de las cuales los principales actos criminales son la trata de personas y la explotación sexual, en su mayoría con mujeres. A causa de esto, la inseguridad ha aumentado en nuestro país, pero se logró ver aún más el incremento en lugares conocidos como zonas rosas, lugares donde la migración de extranjeros venezolanos y colombianos se disputan el control de las calles y la explotación de trabajadores sexuales a las que les exigen el pago de cupos. En este contexto surge la siguiente controversia. ¿Consideras que las mafias del sexo extranjera son un peligro para las calles de Lima? Consideramos que la existencia de estas calles rosas en la ciudad de Lima incrementa de gran manera delitos como el robo y el asesinato. A continuación, mi compañera Marimar iniciará con el sustento que avale nuestra postura. Eh, defen- Defendiendo nuestra controversia, el trabajo sexual no es un delito en el Perú. Las autoridades deben investigar, indagar y enfocarse y defender a las personas de asesinatos sexuales y luchar contra las mafias que se dedican a la extorsión, que privan el derecho al libre trabajo de cada una de estas mujeres que son vulnerables a la indiferencia de la sociedad. Mencionando a lo estudiado, sabemos muy bien que la ética estudia el comportamiento del ser humano, de lo correcto, de lo incorrecto, del bien, del mal, de la virtud y la felicidad. Asimismo, todos tienen derecho a la igualdad y libertad de trabajar sin distinguir el lugar. Como primer punto, el Estado debe generar soluciones con el propósito de erradicar la discriminación, estigma, misoginia y la violencia contra las trabajadoras sexuales. Además, estas mujeres claman y piden que el Estado trabaje para reconocer el trabajo sexual como derecho laboral que ejercen este oficio, el cual se ejerce por propia decisión y convicción de sus cuerpos. A continuación le dejo a mi compañero Sebastián. Muchas gracias, compañero. Por otro lado, nuestro grupo optó por analizar la investigación de Marta Solís, en la cual concluye que se debe reconocer el derecho a la libertad o autodeterminación sexual de los ciudadanos, los cuales ejercen trabajos sexuales. Además, el Estado debe imponer seguridad jurídica para toda la población peruana, respetando los derechos penales y humanos. También se da a conocer las diferentes sanciones que se pueden generar si las personas cometieran actos como violencia, amenazas, abusos de poder o fraude que dañen la integridad de una persona. Esto apoyaría a muchos ciudadanos, en los cuales en la actualidad son perjudicados mayormente por problemas como estos. Además, está en bases y conclusiones futuras definir diferentes objetivos a largo plazo, con el fin de mejorar y regular el mercado de los servicios sexuales, que en la actualidad no han sido regulados por ningún ente. Ahora doy paso a mi compañero. Ok, teniendo otro punto a tomar en consideración son los derechos según la UNICEF. Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos nosotros. Pero en este tema en específico nos basamos en lo que se da a conocer en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con respecto a la libertad, todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de la persona. Con esto nos queremos referir a que las trabajadoras sexuales deberían gozar de este valioso derecho, siendo ellas las que elijan ejercer dicha ocupación. En cuanto a la libertad, cada persona tiene el poder absoluto sobre sí mismo, es decir, somos quienes deciden sobre nuestra vida, nuestros bienes, orientaciones y en este caso, con nuestra vida sexual. Las trabajadoras nocturnas no son más que personas que voluntariamente generan un intercambio monetario por su servicio sexual. Siempre tengamos presente el término voluntariamente, tanto por la parte de la trabajadora como por la parte de quien adquirió el servicio. Pero nos damos con la lamentable y cruel realidad que las prostitutas en su mayoría no tienen la libertad de decidir si ejercer o no dicho trabajo. Todo por culpa de las mafias del sexo y más aún con la llegada de las mafias del extranjero.
que se apoderaron de todo cobrando cupos y extorsionando a las personas. Pero lo más exaltante e importante es que las autoridades no se comprometen y ponen la mano al pecho y hacen el esfuerzo necesario para que dicho delito ya no se siga propagando, ya que dicho en el artículo número 179 de la Constitución Política del Perú, define favorecimiento a la prostitución. El que promueve la prostitución de otra persona será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor a 4 ni mayor a 6 años. Y a esto se genera la misma incógnita. ¿Por qué es que la Policía Nacional no hace nada para detener dicho delito? Hay que tener en cuenta que lo relacionado a estas mafias no solo afecta a las trabajadoras nocturnas, sino a toda la sociedad peruana, en especial en específico a Lima, generando cada vez más inseguridad en la calle, produciendo más muertes y generando miedo en toda la población. Ahora le doy el pase a mi compañero Renato. Gracias, compañero. Concluyendo, consideramos que el Estado debe participar en las intervenciones de este tipo de situaciones, ya que es necesario defender el derecho a las féminas a que se encuentren no agredidas ni extorsionadas. Según la Constitución Política del Perú, la prostitución no se considera una infracción como tal. No obstante, se considera un delito el promover este oficio. Un ejemplo claro sería el proxenetismo y la trata de blancas. Se ve que estas se dan mucho en nuestro país. El peligro diario que pasan estas féminas es demasiado. Por eso se les debería proteger y resguardar. Toda mujer tiene derecho a ser protegida por el Ministerio de la Mujer, pues no deberíamos seguir viviendo con el miedo a las personas que deberían cuidarnos, pues todo ser humano tiene el derecho a ser protegido y todo ser humano tiene el derecho a la libertad. Gracias.